Bendiciones, mis amados hermanos, infinitas gracias a nuestro buen Dios por darnos este tiempo y poder compartir con ustedes la poderosa palabra de nuestro Dios. Gracias al Señor por su don inefable, esperando pues que este tiempo sea un tiempo de bendición para cada uno de nosotros. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro del profeta Jonás, el capítulo 1, y vamos a leer unos cuantos versos. Dice la escritura: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, te queremos bendecir, queremos darte gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por la oportunidad de estar con nuestros hermanos y poder compartir tu palabra. Queremos que bendigas nuestras vidas, que tu palabra, Señor, nos edifique a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos y por Él te damos, Señor, las gracias. Amén y amén. Queremos hablar hoy, mañana, la próxima semana tal vez, si Dios así lo permite, sobre este libro de Jonás, las verdades sobre el libro de Jonás. Seguramente usted habrá escuchado, mi amado hermano, muchas enseñanzas, muchas predicaciones sobre el libro de Jonás. No voy a traer algo nuevo, simplemente voy a recordar verdades que usted seguramente las sabe. Este libro tiene como finalidad enseñarnos algunas verdades, y la primera de esas verdades es que Dios es un Dios soberano, que Dios es el Dios que reina y que por lo tanto Él tiene el control de todas de las cosas positivas también como de las cosas negativas. Esta doctrina de la soberanía de Dios es una doctrina que muy poco se predica en estos días. Se habla mucho de la gracia, de la salvación, pero no se nos predica mucho sobre la soberanía de Dios, que indica que Dios hace lo que a Él le place hacer. El pueblo de Judá fue llevado en cautividad a Babilonia, y dice la Escritura que no fue Nabucodonosor, sino que fue Dios quien entregó en sus manos a el pueblo de Judá. Dios tiene el control de todas las cosas, y es lo que nos indica aquí este libro, la soberanía de Dios, que está reflejada en varias partes de este corto libro. La segunda verdad que encontramos en este libro es que Dios está en todas partes. Dios no es solamente el Dios de una región, como en aquella época habían dioses locales, dioses regionales, dioses nacionales. De hecho, el propio profeta Jonás creía que Dios era simplemente un Dios nacional, ¿no? Él toma una nave para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Esa era la idea de las personas, o los conceptos que las personas tenían con respecto a los dioses. Inclusive, repito, Jonás creía que Dios era un Dios solamente nacional, el Dios del pueblo de Israel, y él trata de irse lejos de la presencia de Dios. Entonces, este libro nos va a enseñar que Dios está en todas partes. Es decir, este libro nos va a reflejar la omnisciencia de Dios. Entonces, como Dios está en todas partes, no hay un lugar donde nosotros podamos escondernos de Él,
y es la trama que se va a desarrollar en este libro, de que Jonás trata de huir, pero Dios está más cerca de lo que él se puede imaginar. La tercera verdad que encontramos en este libro de Jonás es que Dios se interesa en los hombres independientemente de la nacionalidad de cada uno de ellos. Para un patriota como Jonás era inconcebible que este Dios de Israel estuviese interesado en la salvación de un pueblo tan cruel como los ninivitas. Seguramente porque Jonás vivía en Gat Hefer, al norte de Israel, y cuando los asirios invadieron Israel, pues los primeros en sufrir los estragos de esa invasión y las veces que Asiria invadió, fueron los habitantes del norte, ¿no? Porque esa era la ruta. Entonces Jonás probablemente había visto algunas de estas invasiones, o sus padres le habían contado lo sanguinario, lo cruel que eran los asirios, representados en este caso por Nínive, la capital de este imperio. Entonces Jonás creía también que la salvación era única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Pero este libro, a veces se ha llegado a decir, ¿no?, que el misterio escondido era que los gentiles también formaban parte del plan de salvación, pero no. Desde el Antiguo Testamento Dios viene manifestando su intención, su deseo, su voluntad de salvar también a personas independientemente de su nacionalidad. ¿Recuerdan ustedes la promesa que Dios le hace a Abraham? Que benditas serán en él todas las familias de la tierra. Dios escogió a Israel precisamente para eso, para que Israel se convierta en la luz de las naciones. Este libro entonces nos va a mostrar claramente que Dios está interesado en la salvación de los seres humanos independientemente de su nacionalidad. Y es lo que ocurre en el desarrollo de este libro cuando Jonás, sin voluntad, sin deseos, predica en Nínive. Estas personas responden positivamente a esa pésima predicación y pues estas personas se arrepienten y Dios perdona el pecado de esta nación. Y ese arrepentimiento fue genuino, porque ese arrepentimiento duró 150 años. 150 años después de la predicación de Jonás, Nínive fue definitivamente destruida, ¿no? Pero fue entonces un arrepentimiento genuino, porque Dios está interesado en la salvación de todos los seres humanos. Pero también este libro, mis apreciados hermanos, nos va a revelar que Dios castiga el pecado. Sí, esta es una doctrina que aparece en todas las páginas de las Escrituras. Dios es un Dios que castiga el pecado, no solamente de aquellas personas que no lo conocen, sino de manera especial, específica, de aquellos que lo conocen. Jonás va a experimentar en carne propia el castigo de Dios por desobedecer al Señor. Y en la Biblia encontramos nosotros una gran cantidad de ejemplos, especialmente del pueblo de Israel, que por sus desobediencias Dios las entregó en cautiverio. Usted allí en el libro de Jueces va a encontrar que el pueblo de Israel se apartaba de Dios. Al apartarse de Dios venían cananeos, los oprimían, clamaban al Señor y el Señor les enviaba un libertador. Este es un ciclo que se repite en varias ocasiones en el libro de Jueces, porque toda desobediencia, todo pecado, Dios va a castigar. Dios odia, Dios aborrece el pecado. Entonces Dios castiga no solamente a aquellas personas que no le conocen, sino también a aquellos que sí le conocen. Recuerden ustedes que el Nuevo Testamento dice en esa carta a los hebreos que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y esa carta no es escrita a inconversos, esa carta es escrita a
creyentes. Y no solamente en esa epístola, sino en otras epístolas encontramos esta severa advertencia de que cuidemos esta salvación tan grande. Pero este libro también nos va a enseñar que Dios perdona cuando hay realmente un verdadero arrepentimiento. Todos esos habitantes de Nínive a la predicación y hemos dicho a la mala predicación de Jonás, por varias razones. La predicación de Jonás es una predicación de juicio. Jonás dice: Nínive dentro de 40 días será destruida. Jonás está mostrando la enfermedad, pero no está mostrando el remedio para esa enfermedad. Jonás no dice: tienen que arrepentirse, conviértanse a Dios, vuélvanse a Él como lo hicieron los otros profetas, sino que simplemente Jonás dice: dentro de 40 días Nínive será destruida, y nada más. Era un profeta de juicio, la ciudad era camino de 3 días, y en un solo día Jonás predicó. Es decir, fue un mensaje hasta un mensaje repetitivo, porque lo único que pregonaba Jonás por las calles de Nínive es que Nínive dentro de 40 días sería destruida. Entonces, Dios perdona el pecado cuando hay un verdadero arrepentimiento. No solamente se repite, se ve en esta historia de aquí del libro de Jonás, sino que se ve, por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel, que en reiteradas ocasiones se arrepintió y Dios les perdonó. El caso de David, un caso muy conocido por los lectores de la Biblia, que cayó en adulterio y en asesinato y se arrepintió y Dios lo perdonó. Dios perdona cuando hay realmente un verdadero arrepentimiento. También, mis amados, finalmente vamos a decir que Dios salva en base a su soberanía. Fue lo que dijimos al principio, que Dios es soberano, y es lo que estamos diciendo al finalizar esta primera parte de nuestro estudio sobre el libro de Jonás, que Dios salva en base a su soberanía. Esa era una de las causas por las cuales Jonás no quería ir a Nínive a predicar, ¿no? Porque si los ninivitas se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Entonces, la salvación no depende en sí de lo bueno o de lo malo que sea una persona, sino que la salvación depende única y exclusivamente de la gracia soberana de Dios. Estos habitantes de Nínive se arrepintieron, expresando el arrepentimiento a través de un ayuno, y Dios tuvo compasión de ellos. Entonces, mis amados, nosotros al descubrir o al recordar más bien estas verdades que aparecen aquí en este libro, debemos nosotros de tener presente que Dios es soberano, que Dios hace lo que a Él le place hacer en su infinita sabiduría y en su soberana gracia. Por lo tanto, si usted y yo pasamos momentos difíciles, recordemos que Dios es un Dios soberano. Es lo que nos enseña aquí este libro, que Dios está en todas partes. Y esto es algo que a veces nosotros confundimos, ¿no? Creemos que solamente Dios está en la iglesia, y tenemos una actitud dentro de la iglesia y otra actitud fuera de la iglesia, pero la Escritura señala que Dios está en todas partes. No hay un lugar donde podamos ocultarnos de la presencia de Dios, y por lo tanto nadie puede huir de Él. La Biblia habla categóricamente de aquello que si nos vamos a las estrellas y allá en las estrellas ponemos nuestro nido, allí estará el Señor, ¿no? Y que si nos vamos a lo profundo del mar, también allí estará el Señor. Él está en todas partes y no podemos ocultarnos, ni mucho menos podemos huir de Él. También la Escritura nos ha recordado que Dios está interesado en la salvación de todos los seres humanos. Como dice la Escritura, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que el pecado siempre, aunque es perdonado, si la persona se arrepiente, si la persona no se arrepiente, el pecado va a ser castigado. Porque Dios no tolera el pecado,
Dios es justo, Dios aborrece el pecado, pero este Dios perdona cuando hay un verdadero arrepentimiento. Para finalizar, mis amados hermanos, permítame decirle que si Dios es soberano, como lo enseña este libro, que si Dios está en todas partes, usted y yo debemos entonces de vivir con temor y temblor, porque Dios conoce los más íntimos pensamientos que cruzan por nuestro corazón. Que Dios esté interesado en todos los hombres, entonces es nuestra responsabilidad de esforzarnos para predicar el Evangelio a cuanta persona se pueda cruzar en nuestro camino. Que Dios perdona cuando hay un verdadero arrepentimiento. Entonces, si una persona de su iglesia, un hermano en la fe ha pecado y esta persona se ha arrepentido, ¿por qué seguir juzgando a esa persona si Dios lo ha perdonado? También, amado, debemos de recordar que todo lo hace Dios de acuerdo a su soberana voluntad. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor por este tiempo. El día de mañana, si Dios así en su gracia lo permite, vamos a continuar viendo algunas otras verdades. Este libro, cuando estuve en Nueva York por cuestiones de la pandemia, creo que lo prediqué alrededor de un mes. Y leyéndolo nuevamente encontré estas verdades que quise compartirle hoy y que en estos días subsiguientes les seguiré compartiendo si Dios así en su gracia lo permite. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor por este tiempo. Padre Celestial, te bendecimos. Te queremos dar gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por estas verdades que nos dices a través de este pequeño libro, que eres un Dios soberano. Tú estabas interesado en la salvación de Nínive, escogiste a alguien y esa persona escogida, aunque no quiso, al final tuvo que obedecer porque tú eres soberano. Lo que has decidido, eso tarde que temprano se cumple. Que tú estás en todas partes, esa gran lección le diste a Jonás, a los judíos de su época y también a nosotros, de que debemos estar conscientes de que tú estás en todas partes, que tú estás interesado en la salvación de cada persona. Por lo tanto, debe de ser, Señor, nuestra pasión compartir el Evangelio a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros colegas. En el nombre de Jesús, te agradecemos por este tiempo, por esta palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero también agradecer a nuestra hermana Sidney Alvarado por estar con nosotros. Nos gozamos que nuestra hermana Susi haya salido bien en su parto, que el bebé también se encuentre bien. A nuestra hermana Leonor Carranza también le agradecemos por su sintonía. A nuestro hermano Sabi Su le saludamos también, muchísimas gracias. A nuestro pastor Alex Sabando le saludamos, muchas gracias, pastor, por honrarnos con su presencia. A nuestra hermana Salesas Vero, que es nuestra hermana Paula, con su familia, el hermano Javier, le bendecimos. Gracias al pastor Eddie Oleas, pastor, un gusto, un honor tenerle también un abrazo, pastor Eddie, que el Señor le siga bendiciendo y adelante en la obra que el Señor le ha encomendado. Hace poquito vi un anuncio que iba a estar dando unas conferencias y realmente pues nos gozamos por eso. Y adelante, pastor. A nuestro hermano Edinson García también, muchísimas gracias por su tiempo, ¿no? Por estar con nosotros. Bien, mis amados, gracias por el tiempo que nos dispensaron. Nos vemos mañana, si el Señor así en su soberana gracia lo permite. Que tengan buenas noches, que el Señor les continúe bendiciendo.